Secretos en Londres. Saga Bevelstock 2 por Julia Quinn. Capítulo 14. Harry estaba de mal humor. El día había comenzado perfectamente bien y de hecho había prometido toda clase de alegrías, hasta que deambulando tranquilamente por el salón de Rowland House, se encontró con el príncipe Alexei Gomarovsky, aparentemente descendiente del poeta más famoso de Rusia, o si no el más famoso, entonces lo suficientemente famoso. Después, tuvo que ver a Olivia adular al patán. Después, tuvo que estar allí y fingir que no entendía cuando el hijo de perra dijo que quería ultrajarla. Y después, tuvo que olvidarse del maldito príncipe saliendo con algunas tonterías sobre el cielo y la niebla. Y después, cuando estaba en casa, tratando de averiguar qué hacer con la segunda declaración del príncipe en ruso, que había sido una orden al siempre encantador Vladimir para que le investigara, había recibido órdenes por escrito del Ministerio de Guerra para que asistiera esa noche al debut de la flauta mágica, lo que habría sido maravilloso si hubiera sido capaz de ver el escenario en vez de su nueva persona menos favorita, el susodicho Alexei de Rusia. Entonces, el maldito príncipe había dejado la ópera temprano. Salió exactamente cuando la reina de la noche comenzaba su aria. Se trataba de La venganza del infierno bulle en mi corazón. Por el amor de Dios, ¿por qué tuvo que salir en el comienzo de La venganza del infierno bulle en mi corazón? La venganza del infierno, decidió Harry, estaba bullendo en su corazón también. Había seguido al príncipe y al siempre presente y cada vez más amenazante Vladimir todo el camino hasta Madame Larux, donde el príncipe Alexei presuntamente participó de los favores de una dama o tres. En ese momento, Harry había decidido que estaba en su perfecto derecho de irse a casa, cosa que hizo, pero no antes de quedar empapado en un aguacero monstruosamente corto pero violento, lo que motivó que cuando llegó a casa y encogió los hombros para quitarse el abrigo y los guantes empapados, únicamente pensara en un baño caliente. Podía ver en su mente el vapor de la superficie. Su piel cosquillaba por el calor, casi dolorosamente, hasta que su cuerpo se adaptase a la temperatura. Sería el cielo bullendo en una tina. Pero era bastante seguro que el cielo no iba a ser suyo, al menos no esa noche. Su abrigo estaba todavía colgando en su brazo cuando su mayordomo entró en el vestíbulo y le informó que había llegado una carta para él por mensajero especial y estaba esperando en su escritorio. Se dirigió a su oficina, con los pies chapoteando en sus botas, solo para descubrir que el mensaje no contenía absolutamente nada de inmediata importancia, solo unos pocos retazos de trivialidades para llenar los vacíos en la historia del príncipe. Harry gimió y se estremeció, deseando que hubiera un fuego al que echar la ofensiva misiva. Entonces podría ponerse frente a él también. Estaba tan frío y húmedo y tan condenadamente molesto con todo. Y entonces levantó la vista. Olivia, en su ventana, mirándole. En realidad, todo esto era culpa de ella, o por lo menos la mitad. Fue hacia su ventana y tiró hacia arriba. Ella hizo lo mismo. He estado esperándole, dijo ella antes de que él pudiera hablar. ¿Qué le ha sucedido? En el compendio de preguntas estúpidas, decidió que éste estaría muy arriba. Sus labios probablemente estarían todavía azules del frío y no había manera de que pudiera decir todo eso. Llovió. ¿Y usted decidió ir a dar un paseo? Se preguntó si, con un esfuerzo sobrehumano, sería capaz de estrangularla desde aquí. Necesito hablar con usted. Harry se dio cuenta de que no sentía los dedos de los pies. ¿Tiene que ser ahora? Ella se echó hacia atrás, luciendo terriblemente ofendida, lo que hizo poco para mejorar su temperamento, pero aún así, el comportamiento caballeroso debía de formar parte de él desde niño, porque a pesar de que debería haber cerrado la ventana, en su lugar explicó con mordacidad: «Tengo frío, estoy mojado y estoy de muy mal humor». «Bueno, también yo». «Muy bien, ¿está usted agitada?» «¿Agitada?». Harry levantó la mano.
Si ella iba a discutir sobre su elección de palabras, él había terminado con ella. Olivia debía haber elegido una batalla diferente, porque se puso las manos en las caderas y le dijo: Está bien, ya que lo pregunta, usted es la causa de mi agitación. Esto sí que era bueno. Esperó un momento y luego dijo, con sarcasmo y agua de lluvia goteando a partes iguales: ¿Y? ¿Y su comportamiento de esta tarde? ¿En qué estaba pensando? ¿Qué hice? Ella se asomó por la ventana y le señaló con un dedo. Usted estuvo provocando deliberadamente al príncipe. ¿Tiene alguna idea de la difícil situación en la que me puso? Él la miró un momento y luego dijo simplemente: El hombre es un idiota. No es un idiota. Es un idiota, y no se merece ni lamer sus pies. Usted me lo agradecerá algún día. No tengo ninguna intención de permitir que me laman nada, replicó ella, y luego se puso completamente roja cuando se dio cuenta de lo que había dicho. Harry empezó a no sentir tanto frío. No tengo ninguna intención de permitir que me corteje, dijo ella con voz baja, pero extrañamente suficiente como para llegar hasta él con todas las sílabas claras como el cristal. Pero eso no quiere decir que pueda ser maltratado en mi casa. Muy bien, lo siento. ¿Estás satisfecha? Ella se sorprendió en silencio por su disculpa, pero su triunfo fue efímero. Después de no más de 5 segundos de su apertura y cierre de boca, dijo: No creo que lo sienta. Por el amor de Dios, explotó él. No podía creer que estuviera actuando como si hubiera hecho algo malo. Solo estaba siguiendo las malditas órdenes del maldito Ministerio de Guerra, y aun teniendo en cuenta el hecho de que ella no tenía idea de que él tenía órdenes que seguir, era ella la que había pasado la tarde arrullando a un hombre que la había insultado tan profundamente. No es que ella lo supiera tampoco. Sin embargo, cualquiera con una pizca de sensatez podría distinguir que el príncipe Alexei era un pequeño sapo grasiento. Muy bien, uno muy guapo, tampoco un pequeño sapo, pero un sapo después de todo. ¿Por qué está tan disgustado? Era una maldita cosa buena que no estuvieran frente a frente, porque él hubiera hecho algo. ¿Por qué estoy tan disgustado? ¿Por qué estoy tan disgustado? Porque yo... Pero se dio cuenta de que no podía decirle que había sido forzado a abandonar la ópera temprano, o que había seguido al príncipe a un burdel, o que... No, él no podía decirle esa parte. Estoy empapado hasta los huesos. Cada centímetro de mí está tiritando, y estoy discutiendo con usted a través de una ventana cuando podría estar en un baño caliente. La última frase le salió un poco como un bramido, lo que probablemente no era lo más acertado, dado que técnicamente estaban en público. Ella guardó silencio por fin, y luego, en voz baja, dijo: Muy bien. Muy bien. Eso era todo. Ella terminaba con un muy bien, y entonces, como un idiota, se quedó allí. Olivia le había dado la oportunidad perfecta para despedirse de ella, cerrar la ventana y marcharse escaleras arriba hasta el baño, pero él se quedó allí, mirándola, observando la forma en que se rodeaba el cuerpo con los brazos, como si estuviera fría, mirando su boca, que no podía ver con claridad en la penumbra, y sin embargo, de alguna manera supo el momento preciso en el que ella juntó los labios, apretando las esquinas con emoción oculta. ¿Dónde estaba usted? No podía dejar de mirarla. Esta noche. ¿A dónde fue que está tan mojado? Bajó la vista hacia sí mismo, como si solo en ese momento recordara que estaba empapado. ¿Cómo era posible? Fui a la ópera. ¿Ah, sí? Ella se abrazó con más fuerza, y aunque no podía estar seguro, parecía como si se hubiera movido un poco más cerca de la ventana. Yo tenía que asistir. Yo quería ir. Él también se situó más cerca de la ventana. ¿Por qué no fue? Ella vaciló. Su atención se dispersó por un momento antes de volver, cuando dijo: Si quieres saberlo, yo sabía que el príncipe estaría allí, y no quería verlo. Ahora esto se estaba poniendo interesante. Harry se acercó más a la ventana, entonces llamaron a la puerta. No se mueva, pidió, señalando hacia ella,
cerró la ventana y luego se dirigió a la puerta y la abrió. «Su baño está listo, señor», anunció el mayordomo. «Gracias. ¿Podría usted hacer que se mantenga el vapor? Voy a tardar unos minutos más. Voy a dar instrucciones a los lacayos para que dejen el agua en la cocina. ¿Desea una manta, señor?» Harry se miró las manos. Era curioso, no podía sentirlas completamente. Sí, eso sería maravilloso. Gracias. Voy a buscarla. Mientras que el mayordomo se iba en busca de una manta, Harry se apresuró a regresar a la ventana y tiró para abrirla. Olivia ya estaba de espaldas a él. Estaba sentada en el borde de la ventana, inclinándose levemente contra el lateral. Ella también había pedido una manta. Se dio cuenta. Algo azul suave, esponjoso y... negó con la cabeza. ¿Qué le importaba la manta? «Un minuto más. No te vayas». Olivia miró al oír su voz, justo a tiempo para ver cerrarse la ventana de nuevo. Esperó alrededor de medio minuto y él estaba de vuelta. La madera de la ventana raspaba a medida de que la empujaba hacia arriba. «Oh, también tiene una manta», dijo ella, como si eso fuera algo importante. «Bueno, tenía frío», dijo él, también como si eso fuera algo importante. Se quedaron callados un buen rato y luego le preguntó: «¿Por qué no quiere ver al príncipe?» Olivia se limitó a sacudir la cabeza, no porque no fuera cierto, sino porque realmente no pensaba que pudiera hablar con él sobre ello, lo cual era extraño, porque esa tarde lo primero que había pensado era que tenía que hablarle sobre el comportamiento extraño del príncipe, pero ahora, ventana a ventana, con él mirándola con los ojos oscuros e insondables, no sabía qué decir o cómo decirlo. «No es importante». Él no dijo nada inmediatamente. Cuando lo hizo, su voz fue baja, con un filo que la dejó sin aliento. «Si la hizo sentirse incómoda, es muy importante para mí». Él... Ella seguía moviendo la cabeza mientras hablaba, hasta que finalmente consiguió quedarse quieta y decir: «Él acababa de decirme algo acerca de besarme. No es nada en realidad». Había estado evitando mirar a Harry, pero ahora lo hizo. Él no se movía. «No es la primera vez que un caballero lo ha hecho», añadió. Decidió no hablar sobre la parte de Vladimir. Francamente, se sentía aprensiva solo de pensar en ello. «¿Harry?» «No quiero que lo vea de nuevo». Su primer pensamiento fue decirle que él no tenía autoridad sobre ella, y en efecto, abrió la boca. Las palabras estaban en la punta de los labios, pero luego recordó algo que él le había dicho. Había estado tomándole el pelo o tal vez no. Tal vez solo estaba bromeando cuando le dijo que ella no siempre pensaba antes de hablar. Esta vez iba a pensar. Ella no quería ver al príncipe de nuevo tampoco. ¿Qué significado tenía protestar su manifestación cuando ambos querían lo mismo? «No sé si tendré opción», dijo ella. Eso era cierto. A no ser de que se atrincherara en su habitación, no tenía manera de evitarlo. Harry miró hacia arriba, sus ojos mortalmente serios. «Olivia, él no es un buen hombre». «¿Cómo lo sabe?» Acabó. Se pasó la mano por el pelo, dejando escapar lo que sonaba como un suspiro de frustración. «No puedo decirle cómo lo sé. Quiero decir, no sé por qué lo sé. Es algo masculino. Es lo que puedo decirle». Ella le miró, tratando de descifrar sus palabras. Harry cerró los ojos durante un momento, frotándose la frente con ambas manos. Por último, miró hacia arriba y dijo: «¿No sabe las cosas que otras mujeres dicen sobre que los hombres son demasiado cortos de entendederas?» Ella asintió con la cabeza. Él tenía razón, bastante en realidad. «Solo manténgase alejada de él. Prométamelo». «No puedo prometerle eso», dijo ella, aunque deseaba hacerlo. «Olivia». «Puedo prometer que lo intentaré. Usted sabe que es lo máximo que puedo hacer». Él asintió. «Muy bien». Hubo un silencio dubitativo, nervioso, y luego Olivia dijo: «Tiene que ir al baño. Está temblando». «Usted también», dijo Harry en voz baja. Lo estaba.
Ella no se había dado cuenta, no se había percatado de que estaba temblando, pero ahora que lo sabía, parecía empeorar, y luego, lo que es peor, pensó que podría llorar, pero no tenía idea de por qué. Estaba allí, dentro de ella, demasiado sentimiento, demasiado, simplemente demasiado, era simplemente demasiado. Ella asintió bruscamente. Buenas noches, dijo rápidamente. Las lágrimas estaban allí, demasiado cerca, y no quería que él las viera. Buenas noches, dijo él, pero Olivia había logrado bajar su ventana antes de que terminara, y luego corrió hacia la cama y hundió la cara en la almohada. Pero no lloró, a pesar de que ahora quería, y todavía no sabía por qué. Harry mantuvo la manta cerrada mientras salía de su despacho. Ya no estaba tan frío, pero se sentía muy mal. Tenía una inquietante sensación de vacío en el pecho y parecía intensificarse con cada respiración, deslizándose hasta la garganta. Tensó los hombros para arriba en un gesto tenso, inflexible. No hacía frío, se dio cuenta. Era miedo. El príncipe Alexei había asustado a Olivia hoy. Harry no estaba seguro de qué era exactamente lo que había dicho o hecho, y sabía que ella iba a minimizar sus sentimientos si presionaba aún más sobre ellos, pero algo extraño le había ocurrido, y volvería a ocurrir si al príncipe se le daba rienda suelta. Harry se movió a través del vestíbulo, sosteniendo la manta con la mano izquierda, mientras utilizaba la derecha para frotarse la parte posterior del cuello. Tenía que calmarse. Necesitaba recuperar el aliento y pensar con claridad. Sería en el baño y después en la cama, donde podría evaluar tranquilamente, evaluar el problema y... La puerta de entrada comenzó a traquetear. Su corazón golpeó en el pecho y sus músculos se tensaron para actuar, todos los nervios de repente preparados para la lucha. Ya era tarde y él había estado fuera siguiendo a rusos misteriosos. Y él era un idiota. Si alguien iba a irrumpir en su casa, no utilizaría la puñetera puerta principal. Harry volvió sobre sus pasos, giró la cerradura y abrió. Edward cayó dentro. Harry miró hacia abajo a su hermano más joven con disgusto. Por el amor de Dios. Harry. Edward miró y entrecerró los ojos, y Harry quería saber a quién demonios estaba esperando. ¿Cuánto has bebido? Edward trató de ponerse de pie, pero después de un momento abandonó y se sentó justo en el centro del recibidor, parpadeando como si no estuviera muy seguro de cómo se había puesto en esa posición. ¿Qué? En cualquier caso, la voz de Harry se elevó más tranquila y más letal. ¿Cuánto has bebido? Bueno. La boca de Edward se movió como si estuviese rumiando. Probablemente lo hacía, pensó Harry con disgusto. No te molestes, dijo Harry secamente. ¿Qué importaba cuántas bebidas había tragado Edward? Había sido suficiente para dejarle sin sentido. Solo el señor sabía cómo había podido llegar a casa. No era mejor que su padre. La única diferencia era que Sir Lionel había pasado la mayor parte de sus borracheras en casa. Edward estaba haciendo el asno por todo Londres. Levántate, ordenó Harry. Edward lo miró fijamente, con el rostro blanco. Levántate. ¿Por qué estás tan enojado? Murmuró Edward, intentando cogerle la mano, pero Harry no se la ofreció, así que se puso en pie por sí mismo, agarrándose a una mesa cercana para equilibrarse. Harry luchó por dominar su temperamento. Quería agarrar a Edward, sacudirle y sacudirle, maldita sea, gritarle que se estaba matando, que cualquier día se moriría de la misma manera que Sir Lionel, estúpidamente y solo. Su padre había caído por una ventana, se había inclinado demasiado y se había roto el cuello. En la mesa cercana había quedado un vaso de vino y una botella vacía, o al menos eso le habían dicho. Harry estaba en Bélgica. Había llegado una carta del abogado de su padre con los detalles. De su madre no había oído nada. Ve a la cama, dijo Harry en voz baja. Edward se tambaleó y sonrió.
No tengo que hacer lo que dices. Muy bien, entonces. Escupió Harry. Ya había tenido suficiente. Era como su padre de nuevo, excepto que ahora él podría hacer algo, podría decir algo. No tenía que estar allí, impotente, y limpiar lo que otra persona ensuciara. Haz lo que quieras, dijo, con voz baja y agitada. Simplemente no vomites en mi casa. Oh, eso no te gustaría, ¿no es cierto? Gritó Edward, tambaleándose hacia adelante y agarrándose a la pared cuando tropezó. Te gustaría que me fuera. Así todo estaría limpio y ordenado. Nunca me has querido. ¿De qué demonios estás hablando? Tú eres mi hermano. Te fuiste. Te fuiste. Casi gritó Edward. Harry lo miró fijamente. Me dejaste solo, con él y con ella, y nadie más. Tú sabías que Anne se iba a casar, sabías que no tendría a nadie. Harry negó con la cabeza. Tú te ibas a la escuela, solo faltaban unos pocos meses, me aseguré de ello. Oh, eso solo fue... La cara de Edward estaba contorsionada y su cabeza se balanceaba, y por un momento Harry estuvo seguro de que iba a vomitar, pero no, solo estaba tratando de encontrar la palabra correcta, la furiosa y sarcástica palabra, y borracho como estaba, no podía hacerlo. A ti no, a ti no se te ocurrió pensar. Edward le agitó un dedo, luego lo agitó otra vez. ¿Qué crees que ocurrió cuando él me llevó a la escuela? Se suponía que no tenías que dejar que te llevara. ¿Cómo lo iba a saber yo? Solo tenía 12 años. ¡12! Gritó Edward. Harry recorrió su memoria, tratando de recordar sus despedidas, pero apenas podía recordar nada. Estaba tan impaciente por irse, para dejar todo atrás. Pero había advertido a Edward, ¿no? Él le había dicho que todo iba a estar bien, que iba a ir a Heslewhite y que no tendría que lidiar con sus padres, y le dijo que no dejara que su padre se acercara a la escuela. ¿No? Se orinó en los pantalones, dijo Edward. En el primer día se quedó dormido en mi cama y se orinó en los pantalones. Lo levanté y se cambió de ropa, pero yo no tenía sábanas de repuesto y todo el mundo... Su voz se ahogaba y Harry pudo ver en su rostro al niño asustado, confundido y solo. Todo el mundo pensaba que fui yo, dijo Edward. Espléndida manera de empezar, ¿no te parece? Él zigzagueó un poco, impulsado por la bravuconería. Yo fui el chico más popular después de eso. Todo el mundo quería ser mi amigo. Lo siento, dijo Harry. Edward se encogió de hombros. A continuación, tropezó. Harry extendió la mano y lo agarró en ese momento, y entonces no estaba seguro de cómo sucedió o por qué lo hizo. Tiró de su hermano, le dio un abrazo, uno corto, solo durante el tiempo suficiente para parpadear y hacer retroceder las lágrimas en sus ojos. Hay que ir a la cama, dijo Harry con voz ronca. Edward asintió con la cabeza y se inclinó sobre Harry cuando le ayudó en la escalera. Lo hizo bien con los 2 primeros peldaños, pero en el tercero tropezó. Lo siento, murmuró Edward, luchando por mantenerse derecho. Se dejó caer, igual que su padre. Harry pensó que podría estar enfermo. No fue rápido y no fue agradable, pero finalmente Harry logró tumbar a Edward en su cama, botas incluidas. Lo puso cuidadosamente de lado con la boca cerca del borde del colchón por si vomitaba, y luego hizo algo que nunca había hecho en todos los años que había colocado a su padre en una posición similar. Esperó. Se puso de pie junto a la puerta hasta que la respiración de Edward se tranquilizó, e incluso después se quedó allí durante varios minutos más, porque las personas no estaban destinadas a estar solas, y se suponía que no tenían que tener miedo o sentirse pequeñas, y no deberían tener que contar cuántas veces había ocurrido algo malo,
y no deberían preocuparse porque podría volver a ocurrir. Y mientras estaba allí, en la oscuridad, se dio cuenta de lo que tenía que hacer, no solo por Edward, sino por Olivia, y tal vez por él mismo también.